Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del uso horario desde el cual estén mirando esta grabación. Antes que empecemos o continuemos, me gustaría congratularme y agradecer por participar en este 11º Congreso Nacional y 6º Congreso Digital Internacional de Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho y el 2º Congreso Nacional de México, Ciencias Jurídicas, Complejidad e Innovación desde la mirada del aprendizaje. Mi propuesta para esta participación está ya establecida en el programa correspondiente. Lo repito aquí de nuevo, se llama El arte del derecho o el derecho en el séptimo arte. Breve análisis de conceptos jurídicos en una triada fílmica. Debo decir, antes de que continuemos también, que soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, específicamente de la Maestría en Letras Iberoamericanas, en donde ahí mismo soy docente en el área de Letras Hispánicas y en el área de Estudios Latinoamericanos. Mi formación es en letras, pero soy, digamos, diletante o amante de las otras artes o expresiones artísticas como el cine, y por lo general he realizado algunos trabajos de exploración y de explicación y análisis sobre la relación entre literatura y cine, y en este caso llevo a cabo una pequeña exploración y análisis de películas en las que está presente el tema del asunto legal o jurídico, conocidas como dramas legales o dramas judiciales. Voy a compartir pantalla para justamente ir presentando una serie de 14 diapositivas en las que estaré explicando esto, a lo cual me voy a referir en los siguientes minutos. Bueno, entonces decía que voy a exponer aquí la presentación para explicarme y apoyarme un poco en las ideas que voy a tratar de dilucidar acá. Entonces decía que en el caso de mi presentación, aquí tienen ustedes el título de la misma, tiene que ver con 3 películas realizadas o filmadas en distintos años. Todas son de la década del 10 al 20 de este siglo, y vamos a ver cuáles son estas. Antes de continuar, debo decir que el título se me ocurre a partir, obviamente, de mi formación como gente de letras, ¿sí? Lo denomino o lo considero casi un perfecto retroécano, en el sentido de que el título de este ejercicio explora, por medio del análisis de 3 filmes, cómo el derecho ha sido llevado al séptimo arte para ejemplificar e ilustrar ciertas prácticas de esta disciplina, o bien algunos elementos de interés para la enseñanza de conceptos, categorías o códigos de conducta en esta profesión. La triada de películas que se retoman son las que a continuación vemos aquí en las diapositivas. La primera es La Ley de Gloria. Aquí tienen ustedes la pequeña semblanza o sinopsis de lo que trata, y se conoce o se sabe, por ejemplo, que forma parte de una saga de abogados, que más adelante vienen otras películas que se han realizado bajo esta misma, digamos, línea o en esta propia saga, ¿no? La sinopsis que yo retomo para justamente poner en contexto a todos ustedes de qué es de lo que tratan estas cintas, están retomadas de Film Affinity o IMDb, que son 2 sitios de internet exclusivos sobre cuestiones fílmicas, ¿no? El primero de esta sinopsis señala que en el caso de La Ley de Gloria, sí, se trata de una gran leyenda de la abogacía, destacada por sus éxitos profesionales, que ha incluido todo tipo de violaciones al código deontológico de su oficio. De hecho, a ella la apodan la abogada del diablo, aunque ya está retirada, pero su hija, Salomé, también es una brillante abogada, se encarga de la defensa de Kevin, una persona, un hombre acusado de asesinato especialmente cruel de una chica de 16 años, y durante la instrucción del caso, Salomé muere en un accidente de moto, un accidente muy extraño, ¿sí? Y la madre de Salomé, Gloria, está convencida que hay una relación muy íntima entre la muerte de su hija y el caso que la joven abogada está defendiendo. Por lo tanto, ella decide encargarse de ese juicio,
y vemos ahí cómo lleva adelante la defensa justamente de este acusado que no es culpable, ¿no? Como decía, forma parte de una saga, perdón, de otras películas que son La Ley de Gloria y otras más, ¿no? Bueno, la siguiente cinta, que es de 2019, se titula en inglés Official Secrets, Secretos de Estado, y la sinopsis dice que es el año 2003, y mientras que políticos y británicos estadounidenses maniobran para invadir Irak, ya todos recordarán esa historia tan terrible, ¿sí? Una traductora de un cuartel exclusivo que existe en el gobierno británico, la personaje se llama Catherine Gunn, ¿sí? Está protagonizada por Keira Knightley, filtra porque se da cuenta justamente un email clasificado que obliga, es una cuestión de carácter político, a espiar a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para forzar una resolución e irse a la guerra, ¿no? Es decir, en este caso a la invasión de Irak. Y bueno, en este caso la cinta gira en torno a cómo esta traductora, esta empleada de este cuartel general de comunicaciones, es acusada de romper el acta de secretos oficiales, o una especie de pacto de confidencialidad que hay en ese empleo, y se enfrenta obviamente a prisión, acusada de un crimen de Estado, y ella y sus abogados están determinados a defender sus acciones, tratando obviamente de que se ponga en claro, ¿sí?, que no se amenace ni su vida, ni su libertad o su matrimonio, porque hay una historia de una relación de pareja entre ella y ella que es una ciudadana inglés con un inmigrante musulmán, y está de por medio obviamente que la protagonista, este es un hecho basado en hechos reales, debe luchar por lo que ella cree. Aquí en este caso, obviamente que tenemos un ejemplo de unos conceptos que no son propiamente del ámbito de la abogacía o del derecho, pero que sí llevan a un concepto que, como veremos más adelante, está relacionado con las otras dos cintas. La tercera cinta tiene que ver también con un hecho verídico, que es el caso de el atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, el 9/11 que le conocen, y el personaje protagónico es Kenneth Feinberg, protagonizado por Michael Keaton, que es un poderoso abogado de Washington que ha recibido el reconocimiento de Special Master por la Fundación 9/11, y él en realidad lo que hace es trabajar ad honorem para luchar contra el cinismo, la burocracia y la política relacionada con la administración de los fondos públicos para apoyar a los damnificados y a las viudas o a los familiares de quienes murieron en ese atentado de las Torres Gemelas. Bueno, en realidad la película versa sobre cómo esta batalla que da el abogado Kenneth Feinberg, ¿sí?, le lleva a descubrir el verdadero significado de la vida, sobre todo porque se aplica un algoritmo para indemnizar a las víctimas dependiendo del tipo de trabajo o de relación contractual que tuvieran con las empresas que estaban ubicadas en las oficinas esas del World Trade Center, y obviamente a las personas más humildes, entre ellos hay varios inmigrantes, se les paga una cantidad irrisoria en comparación con lo que se les paga a los ejecutivos de las empresas, y ahí hay de trasfondo también todo el asunto del cabildeo y de la corrupción política que hay y hubo detrás de todo esto, obviamente para poder indemnizar a todas estas víctimas, ¿no? También esta es otra de las películas basadas en hechos reales, y la crítica ha hecho comentarios un poco negativos, pero en realidad lo que importa aquí es la idea de los conceptos que tienen que ver con el ámbito del derecho, ¿no? Bueno, de esta triada, decía, dos están basadas en hechos reales, Official Secrets y Word. La tercera forma parte de la saga de abogados dirigida por Didier Lepecheux, es un cineasta francés, y aquí vienen los títulos de las otras cintas: La Ley de Bárbara, La Ley de Alexandre, La Ley de Simón, La Ley de Christophe y La Ley de Pauline. Aunque esta es una saga, o esta es una de las cintas que pertenece a esta saga,
Dos de estas tres películas sí son, o sí cumplen con el requisito del género cinematográfico conocido como courtroom drama o drama judicial o drama legal, en las que el protagonista puede ser ya o bien un personaje de la abogacía, un proceso judicial, una práctica determinada de esta profesión, o bien, como lo dice uno de los teóricos y estudiosos que han revisado la relación entre cine y derecho, ¿sí? También en este tipo de cintas, el protagonista es el derecho mismo, ¿no? Bien. Decía, uno de estos teóricos es Fernando de Trasegnis, que es un abogado y profesor y estudioso y crítico de cine, es peruano. Él señala con claridad que la esencia del derecho no puede comprenderse sino como parte de un todo social del que se alimenta y al que al mismo tiempo nutre, ¿no? Asimismo, Trasegnis señala que cuando el cine hizo su aparición en el campo del arte, no podía permanecer ajeno al derecho, en tanto que siendo un arte dramático, y con este adjetivo él quiere significar simplemente que se estructura como representación de un suceso que ocurre en la vida real, ¿sí? No puede ignorar los conflictos jurídicos, ya que estos se enraizan en esa vida real y dan cuenta de ella desde cierta perspectiva, ¿no? Obviamente que de los materiales retomados de este libro, que es una joya verdaderamente, está en la bibliografía que aquí anexo al final, ¿sí? Tiene, digamos, como bastantes tinos o aciertos en cuanto a la relación que hay entre cine y derecho, ¿no? Entonces decía, él es uno de los teóricos que me parece que han estudiado muy bien toda esta relación desde la bidisciplina, la interdisciplina o la multidisciplina, que digamos que es desde la cual yo trato de acercarme a estas tres expresiones, ¿no? La literaria, la cinematográfica y en este caso la conceptualización de ciertos elementos del derecho. También el mismo Trasegnis señala que fue Richard Posner, uno de los pioneros en explorar esa relación entre derecho y literatura, y que por otros caminos no tan directos o estrechos como los del cine y la literatura, el cine igualmente se ha acercado al derecho. Y sobre esto él señala que se refiere al derecho cinematográfico no en cuanto a las normas jurídicas, es decir, a la legislación aplicable a esta expresión artística. Y aquí él menciona derecho a la libertad de expresión, normas administrativas sobre producción y exhibición de filmes y otros elementos, ¿no? Sino que él más bien trata de buscar entender ese maridaje entre el derecho y el cine, lo que implica un reconocimiento mutuo y una aceptación de esas vinculaciones, no en el plano normativo o reglamentario, sino en el de la capacidad de crear, descubrir y expresar historias que se repercuten recíprocamente, ¿no? Bueno, continúa también diciendo este autor que el derecho y el cine se vinculan bajo diferentes modalidades, unas más instrumentales, otras más integradoras, y entre estas últimas, a la vez una variedad de caminos para la integración, como pueden ser temas, como por ejemplo el de la justicia, la funcionalidad del Poder Judicial, quienes tienen a su cargo juzgar, la labor del abogado, el razonamiento jurídico, la vinculación del derecho a la pobreza, etc. Aquí cabría acotar entonces, en este caso de quienes tienen a su cargo juzgar, podríamos decir que los abogados, ¿sí? Son los custodios o los vigilantes de la aplicación de la ley, ¿sí? Pero retomando esta frase de Juvenal, que en realidad viene de mucho más atrás, ¿sí? De la República de Platón, ¿sí? Se dice que, o se pregunta, se cuestiona de quién vigila a los vigilantes o quién custodia a los custodios. Esa misma pregunta se puede hacer extensiva a el ámbito de la abogacía o del derecho y preguntarnos quién custodia a los custodios de esta ley o de la aplicación de esta ley. En ese sentido, podemos decir que algunos elementos expresados en otro tipo de lenguaje como el del cine nos ayudan a entender de manera mucho más gráfica este tipo de conceptualizaciones, ¿no? Bueno, en el caso concreto del ejercicio de análisis fílmico conceptual de estas películas, tiene como objetivo respaldar, ejemplificar y coadyuvar en la pedagogía y didáctica del derecho a través de otros discursos o expresiones artísticas en estos tiempos nuestros del siglo XXI, en los que los multimedios y otros recursos
digitales y de otro tipo, campean en las nuevas formas de enseñar y aprender. En el caso de esta triada, aquí propuesta para ver, analizar y comentar, yo de hecho hice o presenté sinopsis de estas películas, pero en realidad los invito a que las puedan ver y traten de analizar quizás otros aspectos o elementos que se me escapan de las manos a mí, pero que sí convendría que ustedes las vieran por su propia cuenta y entendieran de qué de lo que va justamente esta exposición, ¿sí? Aquí surgen algunos conceptos relevantes del ámbito del derecho. Por ejemplo, el código deontológico o deontología profesional o ética profesional, en el caso tanto de la película La Ley de Gloria como en el de la película Word o Cuánto cuesta la vida, ¿no? El concepto de ad honorem, de trabajar de manera honoraria, sin paga o sin ninguna retribución, es más o menos en ese sentido, lo hablan y lo dicen en otro concepto del ámbito legal de los Estados Unidos, pro bono, llaman ellos. Es el caso de la cinta que, como les decía, de cuánto cuesta la vida. Pero en el caso específico de la tercera cinta, ¿sí?, que es la de secretos de Estado, que aunque no son conceptos jurídicos propiamente dichos, sí tienen relación con la ética profesional, ciudadana y personal, ¿sí?, en la que destacan los conceptos de dilema o disyuntiva, ¿sí? Yo aquí los remito a que vean la definición que da la Real Academia Española, desplegados de manera tácita o explícita en la cinta Secretos de Estado, sobre todo evidenciados en la frase lapidaria que promociona esta película, que dice que nada es más peligroso que la verdad. Pues la protagonista se enfrenta a esa disyuntiva o dilema desde el primer momento en que se entera de una maquinación política, ¿sí?, que esconde una terrible verdad, que es la invasión de un país para desatar la guerra, y ya sabemos las consecuencias que tuvo todo eso, ¿no? Como ha siempre ocurrido en el caso de que la potencia mundial, Estados Unidos, va en defensa de la democracia, ¿sí?, y invade países que en realidad esas invasiones tienen otros fines, no precisamente defender la democracia, ¿no? Bueno, entonces decía que en el caso de las dos películas en las que se manejan estos conceptos del código deontológico, ¿sí?, o el código de conducta ética de una profesión, en este caso la jurídica o de la abogacía, sí está presente tanto en La Ley de Gloria como en Cuánto cuesta la vida. Y en tercer lugar, ¿sí?, a través de estos conceptos que he mencionado aquí, está el código de conducta profesional, ¿sí?, o laboral incluso, de esta protagonista, de esta cinta que también está basada en hechos reales, en los que afecta no a una persona, sino a un grupo muy grande de ciudadanos de un país, que en este caso es Irak, que van a resultar obviamente con daños muy, muy serios, no solamente como se dice en la jerga coloquial, daños colaterales, sino daños reales, directos y concretos, ¿no? En suma, y para concluir, sí, retomo de nuevo a Fernando de Trasegnis, quien comenta que el derecho utiliza el cine como instrumento pedagógico para explicar de manera gráfica aquello que los estudiantes de derecho deben aprender respecto de ciertos actos jurídicos teatralizables, ¿sí? El caso más común de esto, continúo a la cita, se presenta en las películas hechas especialmente para formar parte del material de un curso destinado a los estudiantes de derecho. En este caso, el autor de la película, por así decirlo, es el derecho mismo, y utiliza el valor gráfico del cine solo para que el alumno comprenda mejor lo que el profesor enseña en clase. Digamos así, de manera general, grosso modo, que estas tres películas nos sirven obviamente para entender todas estas nuevas modalidades de poder transmitir conceptos a veces un poco complicados, ¿sí? Algunos de ellos no tanto, pero que sirven justamente para, de manera gráfica, como ya lo dije antes, poder identificar este tipo de elementos o de códigos o de conductas o de maneras de relacionarse dentro de este ámbito. Y bueno, les decía de los materiales que a mí me interesa que ustedes puedan revisar, porque ya saben que es un texto pionero en la materia, es de Richard Posner, ¿sí? Derecho y literatura, una relación mal comprendida, ¿sí? Que solamente se consigue en versión en inglés, pero hay muchísimos textos de introducción a esta obra. Ya sabemos que Posner es uno de los
grandes personajes y figuras del ámbito del pensamiento jurídico, ¿sí? Y otro más, y aquí está la portada que yo les recomiendo, les digo que lo consulten, es este de Cecilia Oneil de la Fuente, un esfuerzo de un volumen colectivo en donde está presente el trabajo de Fernando de Trasegnis, ¿sí? Entre otros textos, que el título del libro es El derecho al cine, intersecciones entre la visión artística y la visión jurídica de los problemas sociales, un libro editado por la Universidad del Pacífico en el año 2003 y que vale mucho la pena visitar porque justamente nos da la pauta para poder analizar una serie muy extensa de películas, ¿sí? De las que yo recomiendo aquí en esta presentación, no están presentes en este volumen, en ninguno de los autores. Hay otras obras fílmicas que se analizan en las que está presente el asunto del drama legal o drama jurídico y que se pueden, obviamente, revisar, ver y llevar al análisis de carácter jurídico, literario y fílmico, ¿sí? Desde esta perspectiva, como dije hace un momento, inter, bi o multidisciplinaria, ¿no? Porque al final de cuentas, todas las áreas de las humanidades y de las artes están entrelazadas, ¿no? Y obviamente que esa es la idea de este pequeño acercamiento a estas tres películas. Y aquí tienen la ficha técnica de las tres cintas que comentamos, bueno, y las dos portadas de las versiones, de las ediciones que hay de este libro de Posner. Y bueno, pues espero que el día que nos veamos de manera sincrónica podamos extender y ampliar un poco más algunos de estos elementos que tentativa y muy someramente traté de exponer aquí en esta presentación. De antemano, muchas gracias y bueno, nos veremos dentro de unos pocos días. Hasta luego.